Todos los días son de letras, pero la magia literaria llega con Noche de Letras 2.0. Conduce Leandro Murciego. Reseñas de autores, entrevistas íntimas y todos los secretos del universo literario. Descubrilo miércoles a las 22 por Radio Tren Topic. Un día en el Callejón de las Hadas. Mi gran corazón ha vuelto a latir. No hay bandera más roja que lo alimente. Su sed es una bóveda imperial en el templo del cielo. Desde ahí practica tai chi o juega al póker chino con su caligrafía de agua en la ciudad prohibida. Un pequeño me saluda en Plaza Tiananmen. Mi gran corazón ha vuelto a sonreír. 5000 años pasaron desde entonces. Todo el techo decorado con rugidos de dragones. Hay que caminar por el templo de la nube blanca y huir de las nevazones para encender la bicicleta de madera en el callejón de la pagoda de ladrillos. Mi gran corazón ha vuelto a estremecerse con el puño del principio fundamental, diario de un loco de Luchún, la danza de la dinastía Ming, los palacios de la dinastía Tang, el sonido de la flauta de juncos, el violín de 2 cuerdas, la guitarra en forma de media luna, el aniversario de Guajín, la diosa budista de la misericordia. Mi gran corazón ha vuelto al 8 infinito. Beijing es una ola de fuego entre fantasmas errantes. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz. Letras, letras. La noche, de letras, noche de letras. Qué bueno es empezar primero con estas voces que nos van hermanando, ¿no? Digo, con estas cadencias, con estas tonadas que tenemos y que nos muestran que hay distintos barrios en este planeta, no sé si países, yo digo distintos barrios en este planeta, y que en un punto estamos, más allá de la manera de decir, estamos todos atravesados por los mismos sentires. El que está hoy del otro lado es Ivo Maldonado y está del otro lado desde varios sentidos. Digo, con Ivo nos une o nos separa la cordillera, nos une o nos separa la poesía, nos une o nos separa la cultura, pero siempre somos uno a través de eso que a veces creemos que nos separa, pero en realidad no hace más que convertirse en esos contornos que hace que todos seamos casi uno en este planeta. Querido Ivo, un gusto de tenerte de otro lado. Lindo sentir esa tonada chilena y esa poesía que viene de vos. Lindo para poder conocerte como poeta. ¿Cómo estás, Ivo? Hola, Leandro, un abrazo grande allí entre los mares. Placer siempre estar en diálogo permanente con los hermanos de esta América morena. ¿Quién es Ivo Maldonado? Un irresponsable que cree que la poesía va a cambiar al mundo. y en esa creencia, ¿cómo va? ¿Cómo la va llevando? Bueno, como se lleva un acto de irresponsabilidad adolescente, sin miedo, porque en la adolescencia uno siempre es un superhéroe, entonces piensa que que todos los sueños se pueden cumplir, y un poco el poeta se queda ahí, en esa edad
siempre contemplando el mundo y preocupándose de los detalles, de los colores, de las formas, mucho más que de lo que vale la pena, como dicen los que creen en que la vida es poner $1 debajo de la almohada y levantarse y encontrar dos. ¿Y qué te gustaría poner debajo de la almohada para encontrar dos? Intento poner a los amigos poetas que considero que están levantando proyectos humanos, proyectos ciudadanos, proyectos de una vida mejor. Hoy día ya ser solo poeta yo creo que ya no es suficiente, hay una contradicción en eso, tiene que haber un deber poético, podemos llamarle, de aportar al mundo, a este mundo que cada vez es menos habitable y es necesario que los poetas, como decía Jorge Telier, los guardianes del mito, estén a la altura de las circunstancias y hoy necesitamos a hombres y mujeres que quieran proponer algo más que solamente el arte bello. Uh-huh. Aparte, qué interesante, ¿no? Porque aparece ahí la idea de belleza y que la idea de belleza aparte es más allá de ser una cuestión muy subjetiva, digo, es una cuestión también coyuntural, ¿no? La belleza de hoy no es la misma belleza de hace 50 años atrás. Pero creo que sí hay algo que está buenísimo y que sí atraviesa en todos los momentos, es la diferencia entre los artistas que se miran al ombligo y los artistas que miran para adelante y miran a su entorno. Y ahí sí hay una comunión que va más allá de esa belleza estética y que sí la podemos encontrar en muchos autores en muchos momentos en este planeta, por suerte. Vos en esta cuestión de esta vinculación con el mundo cultural, porque también formás parte de una estructura que se vincula con un montón de artistas, ¿vos sentís que hay un vibrar distinto en este momento? Bueno, para los místicos entramos a la era de Acuario, para los místicos entramos a la era de Acuario. Por ahí hay un amigo tarotista que es poeta y me comentaba eso, de todo lo que significa para ellos este cambio de era. Pero sí, he repetido esto un montón de veces, lo vuelvo a decir, el antes y después de Cristo se termina, en el futuro nos van a conocer como antes de pandemia, después de pandemia, la era cristiana muere. Y en esta nueva era que es la post-pandemia, que comienza el año cero con el 2020, algo sucede en el aire que la gente está más perceptiva, los poetas y los artistas y los lectores y a quienes les interesa algo más que entregar en la vida, encontraron este mundo de internet como una red invisible de afectos y se va formando algo nuevo, distinto, poderoso, potente, que no habíamos tenido la posibilidad de conocer en otro tiempo. Es ahí donde yo veo un gran futuro, si es que sabemos manejar colaborativamente este nuevo proceso. Y en este antes y después de la pandemia, el AP, antes pandemia, ¿en qué te cambió a vos poéticamente? No, poéticamente no me cambió en nada. Uh-huh. Poéticamente no cambia en nada. El acto de escribir es un acto solitario, es un acto privado, un acto en silencio, por lo cual eso no me ha cambiado en nada. Lo que yo creo que el gran cambio que hoy día tenemos de paradigma es que podemos conectarnos, así como lo estamos haciendo ahora. Imagínate, hubiese sido imposible esta entrevista hace un par de años atrás. Sin embargo, ahora tenemos la posibilidad de que tú estés al otro lado de la cordillera de los Andes, yo esté justo aquí a la altura de Malargüe, aquí Malargüe, aquí en
en San Fernando. Yo miro, abro mi ventana y está la cordillera de los Andes ahí porque vivo en el campo. Y ahora justo están abriendo el paso, se va a abrir el paso que se llama Las Damas, lo van a habilitar, yo creo que a fin de año. Y lo primero que hizo la Sociedad de Escritores de esa ciudad es contactarse conmigo, que soy el presidente de este lado, de la Sociedad de Escritores de Colchagua. Y eso es maravilloso, es magnífico poder encontrar esos diálogos tan necesarios que de otra manera no hubiese sido posible. Sin embargo, ahora tuvimos una reunión online con escritores de allá, de acá, con gente de cultura. Seguramente vamos a levantar algún encuentro. El mundo, vengo llegando, estuve una temporada en Colombia, como 3 años, o sea, como 3 meses, y pasé también por un festival de Costa Rica, y hubiese sido imposible que me conocieran de otra manera. A veces la literatura estaba un poco cerrada a las grandes editoriales que podían distribuir tu libro por distintos lugares, pero de lo contrario no había ninguna posibilidad que alguien te leyera. Sin embargo, hoy día las editoriales independientes pueden levantar proyectos, pueden hacer encuentros. Preferiría que todos fueran presenciales, pero la virtualidad nos ha llevado a un lugar impensado, en donde al principio todos miraban con resquemor, pero hoy en día lo híbrido es algo común y algo que, si lo sabemos utilizar, de seguro va a ser muy importante para el arte en esta primera mitad del siglo. Totalmente, totalmente. Ivo, ¿cómo empezó tu amor por la poesía? Buena pregunta. A veces algunos dicen se nace poeta, se hace poeta. Siempre es una pregunta que tienen algunos escritores y escritoras. En mi caso fue como una herencia, porque mi abuelo nunca publicó un solo libro, pero yo lo veía horas y horas escribiendo en cuadernos. Yo me pensaba, ¿qué hace este personaje que está ahí enfrente a mí? Yo con 7, 8 años, y veía una persona escribir, fumar un cigarro y se sentaba enfrente de una ventana a escribir. Y entonces él después me comenzó, cuando yo ya fui creciendo, me empezó a leer lo que él escribía, que eran cuentos, poemas, y todos los amigos lo conocían como el poeta. Entonces era entretenido eso, de que él les leyera poemas a los amigos cuando se juntaba, yo lo acompañaba algunas veces, y empecé a leer los poemas y empecé a buscar, y él me dijo, mira, si te metes en mi cuaderno que tengo acá, me los dejas de la misma manera. Yo tenía como 10 años. Y el primer libro que te vas a tener que leer para poder venir a leer estos cuadernos es este. Y me pasó un libro que se llama La suerte está echada, de Jean-Paul Sartre. Okay. Y yo tenía apenas 9 o 10 años. O sea, no estaba preparado para ese libro. Sin embargo, lo leí y a él le gustó que yo cumpliera ese desafío que él me estaba imponiendo. Y entonces, después de eso ya me empezó, él era amante de los existencialistas, de Camus, de Papini, de Hesse y todo eso. Entonces esa escuela me marcó un poco, me reventó la cabeza, y bueno, comencé desde ahí a escribir algunas cosas, imitando un poco como lo hacemos todos, y ya de ahí no paré nunca más. Mi abuelo murió joven, murió como cuando yo tenía 17 años, y era alcohólico también. Él fue víctima de la dictadura en Chile, se estuvo preso muchos años, fue torturado, y él era dirigente comunista en Chile de la empresa del transporte, era periodista, era muy joven, y después le pusieron la chapa como lo hacían en Chile, y no pudo trabajar nunca más porque el que era comunista no podía trabajar. Y cayó en una depresión tremenda a los 37, 38 años, y nunca se recuperó, y bueno, murió muy joven, alcohólico lamentablemente, y me dejó eso, y me quedé con sus cuadernos. Y tengo un gran desafío que lo intentaba hacer y no he podido cumplirlo, que es publicar un libro, y seguramente lo voy a hacer pronto. Estoy trabajando en eso, de seleccionar todos esos cuadernos y traducir esa letra difícil que él tenía, y bueno, vamos a ver si lo logramos hacer lo antes posible, porque fue una promesa que le hice a mi abuela, que era la esposa de él antes de fallecer. Cosas que marcan, ¿no? Y está... es interesante, digo, esa herencia que te quedó. Quizás a lo mejor es la más valiosa de todas las que te podrían haber dejado. No me dejó nada más que la herencia de los libros, y eso es lo importante. Mi abuela me dice, cuando mi abuelo fallece, mira, esto te dejó tu abuelo. Todos sus libros, su gran biblioteca que tenía,
y que hasta el día de hoy la tengo. Así que yo tuve la mejor herencia que puede dejar alguien. Totalmente, totalmente. Y cuando te pones a pensar en eso, ¿no? ¿Sabés qué es lo que querés dejar vos? Sí, yo quiero dejar no solo libros, o sea, ya mi abuelo dejó eso, creo que mi compromiso con mi tiempo, todos los seres humanos deberíamos tener un compromiso con nuestro tiempo. Creo que es fundamental, no solamente dentro de tu casa, sino también fuera. Y mi compromiso es justamente tratar de levantar la relevancia y la importancia que tuvo la poesía un par de siglos atrás. Hay que retomar eso, es un deber de un poeta. Un poeta tiene que tener un deber mayor que es poner en el lugar que se merece, porque si nosotros logramos que las palabras nuevamente tengan un valor real, seguramente este mundo va a ser mejor. Está bueno, está bueno. Eh, Digo, es importante revalorizar la palabra. eh, en tiempos en que a veces el decir y el hacer a veces no van de la mano, así que es como recontra importante ponerlos en el mismo nivel para que empiecen a ir juntos y de la mano, ¿no? Justamente. Che, Ivo, ¿no nos querés leer algo más tuyo? Y así te seguimos conociendo como poeta, porque por lo general a Ivo Maldonado lo tenemos más vinculados con movimientos que tienen que ver con lo cultural, y ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero digo, pero está bueno poder conocerlo a Ivo como poeta, porque si no es como que se transforma en una voz de, de un organismo, de una fundación, de unas ganas de hacer conocer a otros, pero la idea es que podamos también conocerlo a él. Así que, dale, todo tuyo. Totalmente de acuerdo porque me he convertido en un funcionario y la poesía ha quedado relegada a un espacio mínimo. Pretendo que no sea toda la vida así. Espero ya colgar los guantes, como dicen los boxeadores, pronto, pero haber dado mi máximo. En ese proceso me encuentro y luego retomar esas temporadas que me pasaba en silencio escribiendo y que son las que a veces extraño. Pero bueno, es parte del proceso de un artista y va a aparecer un libro este año que recopilé de poemas escritos justamente en esos años de escritura. Lejos de las palabras amadas. En este juego de cartas marcadas, más que por los dedos, por tus dientes, tu nombre es un signo, mi lengua es un laberinto. Te engañé con la verdad, que es lo único que engaña. No respondas, me he disfrazado de sol en tu jardín. Una red de miradas mantiene unido al mundo. Un resplandor de alquimista alumbra mi página en blanco. Qué lindo. ¿Qué, ¿Qué nombres, qué signos son los que te marcan a vos? Siempre de niño mi hermana es actriz y vive en España hace muchos años, igual que mi padre. Yo también pasé una temporada por allá. Ellos vienen en Madrid. Siempre mi hermana, yo como que borré un poco mi infancia, no sé por qué en un momento determinado, no me acuerdo de nada de mi infancia. Y mi hermana cada vez que nos reunimos me dice, yo no puedo olvidarme de cuando éramos niños y estábamos en el el colegio, y entonces nos íbamos al recreo juntos, mi madre nos enviaba una colación para dividirla entre los dos, etcétera. Ella es un año menor que yo, entonces estábamos siempre en los mismos colegios, y mi hermana me decía, y yo te decía, pero que, y te hablaba, Ivo, y tú estabas siempre mirando el cielo, estabas siempre mirando el cielo, estabas ido. Y entonces me dijo, qué gusto te daba contemplar, me llamaba la atención porque estábamos todos los niños jugando y tú estabas mirando al cielo. Entonces, eh, yo creo que esos son mis signos. ¿Mm? Las estrellas, las nubes, los pájaros, todo lo que está sobre nosotros me interesa mucho.
Y, y desde lo literario, ¿qué nombres son los que te marcaron? Tú dices los poetas de mis afectos. Sartre seguramente, porque obviamente Bueno, Sartre y tu abuelo quedaron claros. Y, claro. y después, Bueno, de la literatura Jorge de Chile, Teillier de también. Latinoamérica. Obviamente Sí, de Jorge Teillier Latinoamérica. también. Bueno, Jorge Telier sí, todo el rato porque el movimiento lárico en Chile fue muy Ujú. importante y decía hay que volver a la infancia. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Eh, sí, porque el niño, el que pregunta, el niño, el que siempre está con los ojos abiertos al mundo, y yo creo que el poeta tiene que tener ese niño, y lo tiene, porque no Ujú. pierde la ternura. Si se pierde la ternura, se muere la poesía. Sí. A mí, por ejemplo, hay poetas argentinos que me encanta, a propósito que estoy contigo conversando, Antonio Porcha, un poeta que me encanta. Eh, También de Chile, el gran Rosamel del Valle, mi maestro Gonzalo Rojas, de cual tuve la suerte de ser alumno, eh, eh, de Perú, Enrique Verástegui, Jorge Eduardo Yelson, eh, de Colombia, Gómez Jatín, precioso poeta. Y así del mundo de España, Vicente Alexandre, todos, todos ellos, toda esa generación bellísima, el 27. eh, También me gusta de Argentina mucho el poeta de la poesía vertical, ¿cómo se llama? Juarros, Roberto Juarros. Roberto Juarros es un poeta. A mí me gusta mucho el minimalismo en la poesía, me gusta Mm. mucho la idea. Por eso cuando estuve en China, una temporada del 2017, eh, trabajé mucho la idea justamente de los poetas chinos, que es decir, la diferencia con la narrativa es que nosotros decimos, tenemos el poder de síntesis. Ujú. Entonces, me encanta esa lógica del poder de síntesis en donde uno dice más en menos. Entonces creo que los poemas son como nubes deshilachadas en el cielo y que en algún momento se juntan con otras y forman un gran coro de voces. Mm. Y, y para mí eso es, o sea, mis poemas son como nubes deshilachadas que andan solitarias ahí buscando a las otras nubes mayor, etcétera. Así veo mi poesía y ese es el paisaje en donde yo me siento libre e intento retratar cuando estoy frente a la página en blanco. Qué bueno. Obviamente, supongo que, eh, como todos, digo, en ese recorrido del Ivo que inició intentando escribir y parecerse, al Ivo que ahora está ensayando sus nubes deshilachadas, hay un cambio, ¿no? Y en ese recorrido, ¿qué notas que cambió en vos a la hora de escribir? Claro, si uno se mira hacia atrás y dice, ¿qué Mm. escribía a los 20 años y qué escribo ahora, que ya voy a cumplir 45? Ujú. Yo creo que el mundo de un artista está en los márgenes de lo que te obsesiona y lo que se te priva. Ujú. Lo que te obsesiona y lo que se te priva. Y en ese mundo está el arte. Entonces, me siguen obsesionando las mismas cosas que cuando yo comencé en esto en la adolescencia, me siguen obsesionando las mismas cosas, pero también se me siguen privando. Mm. Y, y eso es lo que me mantiene poeta, eso es lo que me mantiene, eh, siento placer cuando leo a un poeta, una poeta que ayer hablaba con Sergio Gareca, que es un poeta boliviano de Oruro, Ujú. y yo le decía, me leí un poema de un poeta boliviano, y yo le decía, mi comprobación para saber cuándo un poema me gusta o no es cuando yo digo, ¿por qué no lo escribí? ¿Ah? Mm. Porque, o sea, ¿por qué no lo escribí yo? O sea, cuando uno dice, ¿por qué no lo escribí yo? Es realmente porque es un poema que te salva la vida. Esos poemas que hacen de que valga la alegría levantarse y a pesar de todas las cosas que están en contra, porque cuando uno se dedica a la poesía, y tú lo sabes bien, Leandro, está todo en contra, Ujú.
y tal vez, y alguien decía, hay que asumir que si uno se dedica a la poesía, el otro día hablaba con una poeta chilena de Valparaíso, me decía, es que yo soy dentista y dejé todo, me dijo, dejé todo hace un año, junté un poco de dinero, dejé todo y me dediqué a esto. Pero no me gusta escuchar a otros poetas que se andan quejando, me dijo, de que no hay dinero, que no sé qué. Si el que se dedica a esto lo deja todo. Entonces ahí está la idea del apostolado, un poco yendo a un símil con lo cristiano cuando Jesús le dice al otro, déjalo y sígueme. La poesía es eso, o sea, si uno no está dispuesto a seguirla a cambio de nada y dejarlo todo, tiene que dedicarse a otra cosa. Hay un verso que yo escribí a propósito de eso que dice, un poema que no lo tengo a mano, pero que dice, escribir es un desafío de acróbatas. A veces se tiene una caída libre. Entonces, somos acróbatas nosotros y tenemos que estar siempre ahí, en la cuerda floja. Y de no ser poeta, ¿qué serías? De no ser poeta, ¿qué sería? Sí. De seguro un suicida latente. A mí la poesía me salvó la vida. A mí la poesía me salvó la vida. Qué fuerza la de las palabras, ¿no? Digo, poner en palabras, más allá de ser revelador, también es liberador. Y poder entender la potencia de las palabras, creo que siempre va, más allá de que sea un proceso creativo, yo creo que siempre va de la mano de lo sanador. Y lo bueno que tiene la literatura es que no solamente sana al que escribe, sino que en muchos casos también sana al que lee, ¿no? Y creo que eso es lo que lo hace un acto colectivo. Yo soy de la idea que la escritura es un acto colectivo aunque no nos demos cuenta. Que estamos todos atravesados por las mismas cosas, y la coyuntura nos va llevando. De acuerdo, total. Y hasta esos refugios de soledades en donde supuestamente estamos escribiendo, hay un montón de voces que no son nuestras, que se nos van metiendo, y a partir de ahí vamos haciendo esta crónica literaria que de algún modo es la literatura de estos tiempos, digamos, ¿no? Y en este andar de armar crónicas literarias y construir coyunturas y de armar este tejido social literario, ¿qué es Casa Bukowski? Contame eso. Metafóricamente nosotros lo hemos descrito como el hogar donde nunca se apaga el fuego de las palabras. Y tiene varias habitaciones esta casa ocupa, porque una casa ocupa. Nos tomamos la casa de Bukowski, además en otra lengua, él no entiende mucho lo que está pasando dentro de su casa, el fantasma de él nos ronda siempre, y separamos la casa en habitaciones, y ahí hay gente que se dedica al cine independiente, hay otra gente que se dedica a la narrativa, hay gente que se dedica a una radio, hay gente que se dedica a la editorial, y hay algunos que hacen festivales ahí que nos colaboran, y hay otros que llegan ahí hasta la entrada, hasta la sala, hasta el living, y bueno, y revisan, no les gusta y se van. Las puertas están abiertas de Casa Bukowski, no hay que pagar para entrar, todos pueden llegar y es una casa solidaria, es una casa colaborativa y es una casa donde reina nuestra lengua, que el español, y no de España, sino el panhispánico que llamamos nosotros, la lengua panhispánica, que ya es una lengua que tiene toda la historia y la cultura de nuestros pueblos incorporada, y que esa lengua está repartida por el mundo y es la segunda lengua más hablada después del chino mandarín, son 560 millones de hablantes. Y entonces ahí hay gente que es lengua materna, el español, y hay gente que también es adquirida. Y hay otros que ni siquiera hablan nuestra lengua, pero han traducido textos a nuestra lengua y nosotros también los leemos y nos sentimos como si fuéramos una familia. Y esperamos que esa casa no se incendie ni nadie nos entre a robar y que siga así como está, porque estamos todos cómodos y hay madres que llegan de pronto y nos atienden y nos dan ese cariño que necesitamos y estamos felices con Casa Bukowski porque no nace de ninguna organización
gubernamental ni del poder político, sino nace de la necesidad de poder abrir una vitrina internacional y mostrar nuestros trabajos y sobre todo dialogar y sentirnos en un lugar amable. ¿Y cuándo nació concretamente Casa Bukowski? Casa Bukowski nace como una editorial el año 2010 en la ciudad de Los Ángeles, Biobío, Chile. Entonces yo estaba ahí pensando qué nombre le pongo a esta editorial que voy a levantar independiente. Y dije, estoy en Los Ángeles. Bueno, Bukowski está en Los Ángeles, Estados Unidos, estoy en Los Ángeles, Chile. Bukowski publicó su primer libro a los 40 años. Nosotros aquí vamos a publicar el libro a gente de todas las edades. Bukowski nunca fue a la universidad. Aquí también está la puerta abierta, no solo para los eruditos, sino también para aquellos que quieren aprender, que están empezando y que tienen talento, están llamados a ser grandes referentes. Y además Bukowski fue un chico que sufrió de violencia familiar de parte de su padre, muy golpeado, y cosas así. Yo sentía que había una referencia un poco en mi propia vida y entonces dije, creo que me representa muy bien. Y claro, como todos los seres humanos es imperfecto y hay otras cosas que no estamos tan de acuerdo, pero nos gusta su poesía porque es honesta y entonces se llamó así y la fundamos con un grupo de amigos y amigas. Armamos una oficina en el centro de la ciudad de Los Ángeles, que es una capital provincial de como 200.000 habitantes. Y entonces ahí pusimos un letrero grande en la calle, a una cuadra de la plaza. Yo arrendé una oficina y decía, aquí se edita la mejor poesía. Y era muy raro hacerlo el año 2010 porque nadie le interesaba la poesía en Chile ya en esa época, y nos instalamos ahí, empezamos a hacer cosas y fundamos ferias del libro en las 10 comunas que hay en la provincia. Las hicimos en todas las primeras ferias del libro que no existían. Publicamos las primeras antologías de escritores para hacer un catastro de todo lo que estaba sucediendo. Hicimos eventos, encuentros, etcétera. Así que fueron lindos días que hubo ahí durante 7 u 8 años, hasta que me fui de ahí, pero dejamos la semilla ahí plantada, como decía el maestro Gonzalo Rojas, la única semilla es el sol. ¿Y después cómo siguió? ¿Eso nació en Los Ángeles? Bueno, y después viene la pandemia, y entonces cuando llega la pandemia, en mayo, América, aquí a Latinoamérica llegó en marzo, acuérdate, los primeros días de marzo, fueron los primeros casos, y nosotros fuimos la primera multiplataforma que levantó un festival de poesía online en vivo. De eso me jacto, de eso me siento orgulloso, porque cuando todos estaban haciendo unos videos grabados y levantaban por aquí y por allá y hacían unos festivales con grabaciones, que hasta el día de hoy se hacen, yo dije, no, nosotros vamos a tomar el riesgo y escribir es un desafío de acróbatas, entonces vamos a lanzarnos. No conocíamos mucho Zoom, estaba recién implementándose, y nos lanzamos. Y hablé con mis amigos de Iquitos, en Loreto, en el Amazonas peruano. Venía llegando justamente en enero y febrero de ese año, del 2020, había estado allá en una temporada haciendo recitales, trabajando con comunidades, y entonces me contacté con ellos y le dije, levantemos un festival desde el Biobío, que era la ciudad de Concepción, donde yo nací, donde está el río más importante de Chile, y ellos con el Amazonas. Entonces, desde el Amazonas hasta el Biobío, y se llamó el festival Los Últimos Poetas. No sabíamos qué iba a pasar, estaba todo el tema de la pandemia recién, y fue un éxito, fíjate, porque unimos a gente de todo el mundo y lanzamos el primer festival de poesía online en nuestra lengua, y tal vez del mundo, y se hizo bien. Y entonces yo dije a un poeta chileno, uno de los buenos y grandes poetas de Chile actualmente vivo, que lamentablemente hace 3 meses le encontraron un tumor en el cerebro y lo desahuciaron, ahora está esperando la muerte, y le hicimos hace unos días atrás un homenaje. Y él era mi amigo, que siempre lo admiré, 20 o 30 años mayor que yo. Y entonces le dije, a esto hay que ponerle un nombre que abarque un poco más que una editorial. Entonces él me dijo, pero fácil, Ivo, se llama Eric Polhammer. Le envío un abrazo a la distancia. Y él me dijo, fácil, Ivo, ponle Casa Bukowski. Y así nace Casa Bukowski. Qué bueno. Qué bueno poder unir, hermanar y compartir el tránsito, porque en definitiva es eso, es compartir el tránsito, ¿no? Y en el tránsito hacer. ¿Tenés idea cuántos autores pasaron ya por la editorial? Y
y de pandemia para acá, en Casa Bukowski, ¿cuáles fueron los hitos que marcaron este laburo, este trabajo? Tenemos algunas cifras que por el servidor vamos viendo, que el Master Web me va contando. Mira, por la radio hemos hecho más de 1000 podcasts. Eso lo tenemos con entrevistas a autores y autoras. En editorial, yo he publicado más de 150 títulos en Chile y ahora voy con 40 en el extranjero, por lo cual llevo un poco menos de 200 títulos a la fecha. De países, montones. De hecho, ahora estamos, se lanza la próxima semana un libro en Países Bajos de una autora en bilingüe. Estamos lanzando un libro en Alemania bilingüe con la editorial Kazuko, que acabamos de ganar una medalla de oro en los Book Florida Awards en Estados Unidos, con el libro Congregaciones de Félix Anecio. El año pasado nos ganamos en Medellín con el libro que le publiqué al escritor Oscar Puqui Gutiérrez en Bolivia, de Santa Cruz. Soy el editor y me jacto de eso, y además el encargado de la editorial. En Medellín ganamos el premio del poeta del Festival de Medellín, fue el de Oscar, con el libro Malas Compañías. O sea que ya van 2 años seguidos donde estoy ganando premios internacionales con mi editorial y con mi edición, porque yo soy el editor. Lo que pasa es que hay una lógica, voy a hablarte un poco como editor, hay una lógica del editor español, a mi entender, que actúa como con el autor diciendo, bueno, ¿qué vamos a publicar? Y el autor le dice, vamos a publicar esto, y él se encarga solamente de corregir algunas cosas. Tranquilo, que después. Ahí va. Es que salió, volvámonos, salió justo un llamado, que es lamentable. Bueno, existen 2 grandes escuelas de la edición, para mí, que conozco, son la inglesa y la española. La española, sin desmerecer, el editor no opina sobre la obra, o sea, corrige lo que ya está, por decirlo de alguna manera. En cambio, el inglés es parte de esta obra, funciona como un productor musical que incorpora nuevos sonidos, que hace cambios, y el músico se entrega al productor. En mi editorial trabajamos a la manera inglesa, entonces cuando llegan los textos y trabajamos directamente en reunión de pauta con el escritor o la escritora, hay, por ejemplo, el título de Malas Compañías del libro de Oscar Puqui Gutiérrez, un título que yo propuse. El orden de los poemas también, la portada totalmente me la dejaron a mi voluntad. Lo mismo con Félix Anecio en Congregaciones. Yo incluso, o sea, creo que el trabajo del editor es fundamental en el libro de un autor. El editor es fundamental. No creo en ese editor pasivo, en ese editor que se dedica solamente a corregir algún detalle, sino creo donde se hace un complemento y el editor pasa a ser parte fundamental del libro, así como el autor, porque esa es la otra mirada que se necesita. Entonces, yo no tomo un libro, nunca voy a editar un libro si el autor no me da esa autorización. Entonces, por eso firmamos un contrato antes donde me deja que lleguemos a acuerdo. Llegamos a acuerdo, evidentemente. Dialogamos, lo conversamos, le explico el porqué. Pero no me impone a mí el autor quiero esta publicación. Para eso tienen que buscar otra editorial. Nosotros no, por lo menos yo como editor no estoy disponible porque creo que siempre se necesita un aporte de un tercero. Laburo que tiene que ver con el de sumar voces, obviamente. Y en esas miradas. Y no voces solo amigas, oye, y no voces solo amigas, porque a veces uno dice, bueno, yo se lo mandé a 3, 4 amigos, me dijeron que estaba bien, no sé qué. No, yo no soy una voz amiga de mi editado, soy el editor, imparcial total. Totalmente. García Márquez decía que justamente los amigos no eran quienes para mandarle los libros, porque en realidad siempre viene el mismo de ese lado. Con lo cual, digo, y por otro lado se me cruza Nietzsche, ¿no? Que él planteaba que justamente sus mejores amigos eran sus enemigos. Que en definitiva son los que lo llevaban hacia los lugares donde si no hubiese transitado de otra manera. Así que son peligrosos los amigos en la poesía, en general, son muy peligrosos. Creo que son buenos para ver una cerveza y después ya cada uno sigue con su trabajo. Totalmente. La mirada disidente es la que nos hace crecer siempre, absolutamente siempre.
Che, Ivo, danos un poema más tuyo. Dale. Este te lo voy a dedicar, Leandro. ¿Mm? Este poema se lo dedicar a Leandro, a quien lo conozco poco, pero lo admiro mucho. Putón de la Torre de la Campana. La sangre que rueda por mis manos es la sangre de todos los pasos que nos dieron mis padres. La calle está oscura y no tengo hacia dónde ir. El nombre que llevo es el viento atrapado entre mis pulmones. El nombre que alguien tatuó sobre mis ojos es una pluma que vuela lentamente hacia algún punto de la galaxia. Pienso en cuánta gente debe morir para poder encontrar la luz inevitable. Ciego resbalo por avenidas que siempre me llevan hacia un corazón escondido. No debe haber nada que valga la pena, me digo. Estoy aquí para vagar sonriendo bajo la tormenta. Las piedras muerden mis zapatos rotos. Aquí descansaré entre millones de esqueletos, repitiendo el ritual de lo mismo. Te hago la última como para... te hago la última y después te voy a pedir que selecciones un texto más antes de... para que cerremos con vos. Abrimos con vos y vamos a cerrar con vos. Pero la última es, ¿qué te queda por cumplir? Bonita pregunta. ¿Qué me queda por cumplir? Eso es como cuando dice que descanse en paz, que ya no viene nada más después, que descanse eternamente en paz. Ojalá que no, porque sería muy aburrido descansar eternamente en paz. No, yo creo que nunca queda algo por cumplir, sino que queda toda una vida por cumplir. Estoy lleno de sueños y espero no cumplirlos todos, porque es evidente que no lo voy a lograr, pero sí intentar seguir con las mismas ganas que tengo desde los 15 años de luchar por mis sueños. Que esa fuerza interior que a veces nos habita no cese de fluir dentro de mí. El invitado de hoy, que está del otro lado de la cordillera, según donde lo mires, es Ivo Maldonado. Ido Maldonado, diría la hermana, si se pone a pensar en su colegio y en los recreos. Ido, ¿sí? Don Ido Maldonado, gracias por haber estado. Y los invitamos a todos a que lo busquen a él como autor, pero que también busquen Casa Bukowski, que revisen, que entren un rato, ¿sí? Acá la cuestión a veces, lo más interesante del caso para mí en toda nuestra vida es esta cuestión de poder entrar y chusmear un rato todo. Y es un lugar como para entrar, recorrer, mirar y si te gusta te quedás. Pero solamente podemos elegir cuando conocemos. Y es un muy lindo espacio para conocer un montón de autores, para conocer un montón de propuestas y para ver que no estamos tan lejos unos de otros, ¿no? Que estos espacios y esta posibilidad de la virtualidad nos van dando la posibilidad de también, como decía Ivo, de los encuentros presenciales. Aprovechemos para todo eso. Y bueno, nada, agradecerte, Ivo, por el tiempo, por haber estado. Y vamos a hacer también la presentación y cierre nuestro también, ¿no? Octava temporada, Noche de Letras 2.0, en la operación técnica Juan Greco, que va a ser el que a todo esto después lo vaya armando y le ponga la artística y demás. Y hablando de artística, la artística de Luciano Fernández, con la que ganamos algún encuentro, algún premio binacional, y que nos permite llenarnos el pecho de orgullo. La producción general de Poesía Mano Alzada, que logramos que vuelva a estar en el aire
después de bastante tiempo en Pama, poesiamanalzada.com.ar, después de un hackeo largo que tuvimos, pues estamos reviviéndola de a poco, pero va a volver con la misma fuerza o más de siempre, así que eso es lo bueno. Pueden entrar y seguir revisando cosas ahí también, que es otra vidriera de escritores. Es una biblioteca virtual donde ustedes pueden entrar y empezar a recorrer lo que por lo general no se encuentra en librerías, y eso está bueno. Y acá en la conducción, Leandro Murciego. Gracias por habernos acompañado. Gracias por hacer que esto tenga sentido. Y esto solamente tiene sentido porque se lo dan los demás, no por lo que uno quiere. Lo que uno quiere es chiquito así, siempre, siempre. Hasta el sueño más grande, pensado individualmente, es pequeño. Al sueño le dan sentido todos los demás. Así que gracias por haber estado ustedes, gracias Ivo, y el cierre es todo tuyo. Querido Leandro, espero tenerte pronto en Chile, si no el próximo año en este festival que estamos organizando en un par de días más, que se llama Wine and Poetry, que es un festival que pretende unir el vino con la poesía, porque ahí hay una química, una alquimia necesaria y perfecta, a mi parecer. Hermoso maridaje. Fue un placer estar aquí conversando contigo, agradezco de sobremanera esta invitación, me encantó poder descifrar contigo las 5 grandes montañas, como dice este poema. Al poeta High C, noches enteras descifrando las 5 grandes montañas. Me sueño flotando sobre bosques de árboles invisibles. No hay nebulosa que sea digna de mis oscuros poemas. Primer paso bajo la tierra, primera caída sobre mis manos. Recostado en la estación de Pekín, derribo todos los presagios. La batalla ha terminado bajo la cruel y poderosa aldea. Nadie comprende mi silencio, nadie comprende mi dolor. No van a detener el vuelo de un dragón, no pueden detener el canto de un poeta. He vuelto las piedras al torrente del río, el desierto de Gobi me envuelve en su tibieza. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz. Letras, letras. La noche, letras. Noche de letras.